de alimentos o de agua. La OMS, ¿no? La OMS de Europa me da una definición que dice que son aquellas enfermedades que con los conocimientos y métodos actuales pueden ser atribuibles a un alimento específico, sustancia en el alimento o recipiente que ha sido contaminado por organismos o sustancias patógenas, o al modo particular de producir o elaborar el alimento en el lugar donde haya ocurrido la contaminación. Y aquí dan una definición de alimentos, que eso lo han visto ya en análisis de alimentos, me imagino, o en bioquímica. Alimento sería toda sustancia elaborada, semielaborada o natural que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas y el chicle. Fíjense, el chicle lo considera como un alimento. Y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias usadas solamente como medicamentos. La definición está tomada del Código Alimentario, FAO 1975, ¿ya? Pero para los fines de consideraciones posteriores, el agua se incluye como alimento. El agua está incluido como un alimento. ¿Cuáles son los factores que intervienen, por ejemplo, para que se produzca una intoxicación alimentaria? Generalmente, fíjense, son los componentes naturales tóxicos, que lo vamos a ver ahora, los contaminantes que pueden estar presentes en el alimento y la contaminación que puede darse en los procesos de elaboración, ¿ya? ¿Qué pasó? Entonces, las intoxicaciones alimentarias las definimos como las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Que también se conoce como ETA, producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo natural, generados por procesos, ya sea accidental o intencionalmente, en cualquier momento desde su producción hasta su consumo, ¿ya? Las causas pueden ser productos usuales que contengan componentes anormales o que exista un consumo elevado de compuestos con propiedades tóxicas. Y también va a depender de la susceptibilidad de los individuos, ¿no? Hay individuos que son más susceptibles y van a ser blanco de este tipo de enfermedades, ¿ya? Bueno, se dice también que hay que tomar en cuenta la concentración del tóxico, que generalmente se dice que cuando se encuentra de forma natural en un alimento, generalmente es baja, y que solamente se va a manifestar cuando se consuman cantidades grandes de este alimento. Se dice también que las toxicidades de los diversos alimentos no se adicionan, ¿no? Y existen algunas interacciones de tipo antagónico entre los compuestos tóxicos presentes en una dieta que a veces hacen que se minimicen los efectos. También otros factores que hay que tomar en cuenta es que la mayoría de los alimentos son termolábiles, ¿no? Perdón, la mayoría de los compuestos tóxicos son termolábiles, lo cual impide su acción tóxica, ¿no? Cuando aplicamos tratamientos térmicos, lo cual evita que se desencadene una intoxicación en el organismo, ¿no? Fíjense la clasificación de los tóxicos. Se dice que los tóxicos de los alimentos pueden ser de tipo físico, químico o biológico, siendo los últimos los más comunes, ¿no? Fíjense, ahora estamos justo viviendo la pandemia, ¿no? Que esta plaga que nos ha dado es de origen biológico, ¿no? Frecuentemente se los ha vinculado a los productos sintéticos que forman parte de un alimento, valorizando la inocuidad de los productos naturales.
Pero se dice que actualmente, bueno, con los conocimientos que ya se tiene ahora, en muchos casos no es absolutamente cierto que los alimentos o los tóxicos naturales no son dañinos, no son tóxicos. Vamos a ver que uno, lo que dice aquí, ¿no? Muchas veces a los productos sintéticos les atribuimos que son tóxicos, pero vamos a ver en este tema que hay compuestos naturales que tienen acción tóxica, inclusive más peligrosos que los, los artificiales o sintéticos, ¿ya? Entonces aquí los clasificamos a los tóxicos presentes en los alimentos en dos grupos: los tóxicos naturales y los tóxicos antropogénicos, que se llaman, ¿ya? Eh, los tóxicos naturales serían los compuestos propios del alimento, o sea, que están presentes ahí en forma innata, ¿ya? Y, y que se pueden producir también dentro del alimento por diversos tipos de microorganismos, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, que las toxinas, cuando hemos hablado de las toxinas están dentro del alimento, pero son producidas por diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Hemos visto toxinas de origen bacteriano, que los producen algunas bacterias, toxinas de origen fúngico, que los producen algunos tipos de hongos, ¿no? Las toxinas de origen marino, que se encuentran presentes en alimentos de mar, mariscos, etcétera, y las toxinas de origen Z, que están presentes en las setas que el hombre la utiliza en su alimentación, ¿no? Y los antropogénicos, esos serían el primer grupo de los tóxicos naturales. Y bueno, también vamos a ver en los tóxicos naturales compuestos que están presentes en forma innata, ¿no? Que han sido producidos dentro de él. Y los antropogénicos se les llama a los tóxicos que el hombre, perdón, a las sustancias que pueden ser tóxicas que el hombre agrega intencionalmente o en forma accidental a los alimentos, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, tenemos los aditivos alimentarios, ¿no? Que se añaden para mejorar el aspecto o potenciar el sabor. En fin, hemos visto en el tema de aditivos para qué se los utiliza, ¿no? También aquí entrarían, por ejemplo, bueno, aquí está clarito lo que dice, ¿no? Que se añaden a nivel de la producción, ¿no? O algunos se los hace en las etapas de almacenamiento, distribución, ¿no? Y también aquí entrarían, por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Que los pesticidas los añadimos nosotros para lograr a feliz término la producción de alimentos, ¿no? Hay también sustancias tóxicas que se infiltran en el suelo, ¿no? A través de las capas freáticas, de tal manera que pueden, estos tóxicos pueden infiltrarse y llegar a los acuíferos y pueden llegar hasta el mar, digamos, donde van a producir la contaminación del agua, ¿no? Los peces o animales marinos se alimentan de esas aguas y finalmente nuevamente retorna hacia el hombre esas sustancias tóxicas, ¿no? Bien, entre las sustancias, entre los tóxicos naturales, están presentes, por ejemplo, en el propio alimento, los alcaloides, ¿no? Que no me acuerdo si han expuesto ese tema. Tenemos los glucósidos cianógenos y los factores antinutricionales que le vamos a dar énfasis acá, ¿ya? Entre las toxinas que son producidas por microorganismos, ya hablamos aquí, las micotoxinas, las bacterotoxinas, ciguatoxinas. Estas mico eran por hongos, ¿no es cierto? Las bacterotoxinas por bacterias, las ciguatoxinas eran por las de origen marino, la cigua y la saxi, y la tetrodotoxina, que eran producidas por hongos, ¿no? Cuando hablamos de los alimentos balanceados, la tetrodotoxina era una de las que se la comentaba como una toxina que es
controlada por las legislaciones. Y los de la actividad antropogénica, los intencionales, fíjense, tenemos los aditivos, los productos químicos usados en la agricultura, como son los pesticidas, los antibióticos, ¿no? Y las hormonas. ¿Se acuerdan que vimos los anabolizantes, por ejemplo? ¿No? Y también ahí entrarían los, bueno, indirectamente, los, ¿cómo se llaman? Los productos estos que se los añade, que se modifica al gen. Me fue ahorita. Bueno, y como contaminantes accidentales tenemos los metales, los monómeros, los hidrocarburos policíclicos aromáticos y las aminas heterocíclicas. ¿Ya? Los compuestos los tóxicos naturales son constituyentes intrínsecos del alimento, o sea, forman parte de su composición y generalmente protegen al vegetal de la infestación biológica. Cuando se habla, este término seguro lo conocen, cuando se habla de infestación, así como está escrito, se refiere a la contaminación de la plantación o del alimento por insectos o ácaros, ¿ya? No es lo mismo cuando hablamos de infección, eso ya es por bacterias, ¿no? Generalmente, estos alimentos, estos tóxicos que están en forma natural, generalmente producen el efecto cuando se consumen en cantidades elevadas, ¿no? Pero si son cantidades bajas que no llegan a la ingesta diaria admisible, no pasa nada, ¿ya? Estas sustancias químicas son producidas por microorganismos o que parasitan en los alimentos, ¿no? O si no, hay ciertos vegetales que sirven de alimento a los animales, ¿no? Los forrajes, los balanceados, y que el hombre luego los consume. Entonces, el alimento normalmente al ser ingerido repercute en un beneficio, ¿no? En cambio, cuando en su constitución se encuentra presente un compuesto tóxico, un ente tóxico, y si el consumo es abundante y frecuente de ese alimento contaminado, me va a producir daño, ¿no? A través del mismo alimento o de varios alimentos que lo contengan, ¿ya? Normalmente estos efectos tóxicos pueden ser muy variados, ¿no? Dependiendo del compuesto y de la frecuencia de consumo que se tenga. Así, por ejemplo, pueden producir efectos mutagénicos o carcinogénicos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, cuando se consume perejil, apio o higos que contienen unos compuestos que se llaman furocumarina, ¿ya? Y que estos, al ser activados por la luz, forman compuestos carcinógenos potentes, ¿ya? En el caso del ruibarbo, posee quinona, que actúan como agentes electrófilos, que dan lugar a la formación de semiquinonas que atacan al ADN y dan lugar a la formación de productos oxidados, ¿no? O como por ejemplo en el caso de la peroxidación lipídica, que también ya lo expusieron, ¿no? Que me dan lugar a compuestos mutágenos, ¿no? Entonces, o también, por ejemplo, en algunos vegetales, esto lo voy a comentar más adelante, como por ejemplo el consumo de soya, granos de soya, que reducen, o sea, me producen el efecto antimineral que se llama, por contener el ácido fítico, ¿ya? El ácido oxálico o los tiocianatos e isotiocianatos, que eso lo voy a explicar más adelante en otros casos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de las sustancias antiminerales, ¿qué es lo que ocurre? Que lo precipitan generalmente a los minerales que son esenciales para la salud, lo precipitan y se excretan sin que el organismo los metabolice, ¿ya? O también vamos a ver que hay algunos componentes antinutrientes que se llaman, que se encuentran presentes en las arvejas, ¿no? O en las vainitas, y que me producen el efecto antivitamina, ¿no?
Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí algunos. Voy a empezar. Esto de los antinutricionales lo voy a explicar más adelante. Vamos a ver los tóxicos endógenos en los alimentos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, se los clasifica según el grupo funcional, según la acción fisiológica que se da en el organismo, según la toxina producida, según la enfermedad producida y según el efecto en los nutrientes. Y vamos a empezar viendo los glucósidos cianógenos, que se llama, o también se los conoce como cianogenéticos, ¿ya? Estos compuestos, ¿qué es lo que hacen? Cuando son dañados, o sea, en el alimento están presentes, ¿no? Cuando este alimento es dañado o macerado de alguna manera por cambios en las temperaturas del producto o en el transporte, estos pueden liberar el ion cianuro por efecto de las beta-glucosidasa, ¿no? Que lo que hace es liberar la molécula del grupo cianuro, ¿ya? El grupo cianuro, o el ion cianuro, se dice que me produce una anoxia aguda del sistema nervioso central, o sea que hace que falte el oxígeno, ¿no? Que está circulando por la sangre. Ya les voy a explicar luego. Y se dice, por ejemplo, que estos compuestos son glucósidos, son glucósidos que contienen dentro de su estructura este grupo CN. Ahorita les voy a mostrar. Anda, viejo, el que necesita el ya está terminando. Ya, voy a volver luego. Fíjense, este glucósido, o sea, este es un azúcar, que fíjense, tiene en su estructura un grupo CN y tiene dos radicales R1 y R2. Cuando está en agua, ¿no? Este compuesto, por efecto de la beta-glucosidasa, que es una enzima, me lo va a hidrolizar, fíjense, y me lo va a liberar al azúcar, a este azúcar que lo estamos poniendo acá, más este compuesto, fíjense, o sea, el azúcar más un radical 1. Lo va a liberar, fíjense, parte de este compuesto que aquí tiene un grupo OH, el grupo cianuro y un R2, ¿ya? Este compuesto, por efecto de otra enzima que es la hidroxinitriloliasa, me da más lugar a y como está en agua, me va a dar lugar a la formación del ácido cianhídrico y más este otro compuesto que tiene radicales R1 y R2. Este ácido cianhídrico, ¿no? Se va a ionizar en el ion cianuro, que ese es el compuesto tóxico, ¿ya? Entonces se va a producir la intoxicación aguda dentro de las 24 horas de haber ingerido el tóxico. Generalmente se dice que se recupera a las 24 horas o muere, ¿ya? Los síntomas son similares a los que produce el trastorno botulismo, que ya lo explicaron, o la salmonelosis, ¿ya? La intoxicación crónica se dice que es menos rígida a lo largo de la exposición, ¿no? Con el tóxico. Generalmente el enfermo se suele recuperar en pocas horas, ¿no? O principalmente si se producen intoxicaciones escalonadas. Generalmente el ion cianuro me produce muerte por parálisis respiratoria, eso en todos los organismos. Todos los organismos producen este tipo de muerte por parálisis respiratoria. Ahora, fíjense, les voy a mostrar aquí. Ya dijimos aquí, ¿no? Que produce anoxia. ¿Qué alimentos contienen estos glucósidos cianógenos? Se dice, por ejemplo, que hay alimentos como las almendras amargas que contienen aproximadamente 200 miligramos de cianuro por cada 100 gramos, ¿ya? También se encuentran presentes en los brotes tiernos de bambú. Fíjense, están en 300 y 800 miligramos por cada 100 gramos. También están presentes en las vainitas
y en los frijoles o frijoles que contienen este compuesto que se llama faseolunatina. Se calcula más o menos que 900 gramos de harina de la habichuela de Lima, que es una haba que se utiliza en forraje, contiene, fíjense, esta faseolunatina que puede matar a un buey. ¿Ya? También dentro de la familia de las rosáceas, ¿no? Aquí las rosáceas son las ciruelas, la cereza, los duraznos, la manzana y los almendros. Se dice que sus hojas de las almendras contienen estos glucósidos cianógenos, ¿no? Obviamente que nosotros no vamos a comer hojas, ¿no? Pero los animales que se alimentan de estas hojas les pueden producir la intoxicación, ¿ya? La amigdalina es la más corriente, que contiene prunacina y prulauracina. ¿Ya? Las hojas de algunos cerezos también dice que pueden contener entre más de 200 miligramos de ácido cianhídrico por cada 100 gramos. ¿Ya? 1 kilo de yuca fresca puede liberar aproximadamente entre 400 miligramos de ácido cianhídrico. Pero con los tratamientos adicionales, tratamientos térmicos, ¿no? Que se le hace al producto hasta en su preparación, se reduce a 400 miligramos aproximadamente. ¿Ya? Como decíamos aquí, el tóxico que evaluamos es el cianuro, ¿no? Generalmente, este grupo cianuro, así como está presente en el alimento originalmente, no presenta ningún peligro para el individuo, ¿no? Pero ya cuando entra en contacto con la enzima que hemos visto, se descompone y me libera el ácido cianhídrico, ¿no? O si la planta se lesiona, se inicia su descomposición y se produce la escisión de ese grupo CN que les decía. O también, fíjense, las bacterias intestinales son capaces de escindir la molécula y lo liberan el cianuro, esto ya en forma endógena, ¿ya? Normalmente, les decía, el cianuro produce la anoxia aguda del sistema nervioso central por inactivación del sistema enzimático citocromo oxidasa, que es la necesaria para la respiración de las células o tejidos. ¿Ya? La muerte se produce en segundos. ¿Ya? Bueno, y aquí ya les expliqué, ¿no? De cómo es lo que se produce la hidrólisis. ¿Qué es lo que se hace la acción antidótica cuando hay intoxicación por cianuro? Generalmente se dice que el ion cianuro tiene gran afinidad por el hierro más 3 de la citocromo oxidasa, ¿ya? Entonces lo que se hace es, se trata de convertir, a ver, yo no les he explicado pues esto, no me acuerdo haberles explicado. Por ejemplo, esto creo que lo veíamos cuando hablábamos de sinergia tóxica, me parece que ahí yo les comentaba. Se dice que la cianosis, por ejemplo, la cianosis de la que estamos hablando ahorita, generalmente se produce por falta de oxigenación o lo que se llama la anoxia, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la hemoglobina que es un compuesto que está circulando en la sangre, es la responsable de transportar el oxígeno en sangre. Por si acaso, la hemoglobina es un anillo porfirínico que se llama, que tiene dentro de su molécula el hierro más 2, ¿ya? Y así como está con hierro más 2, se llama hemoglobina, ¿ya? Si por el efecto de algunos compuestos se llega a oxidar el hierro, o sea, se produce el hierro más 3, en esas condiciones la hemoglobina se convierte en lo que se llama la metahemoglobina. Ya aquí lo estamos comentando. En esas condiciones la metahemoglobina ya no puede transportar el oxígeno, solamente lo hace cuando está en estado hierro más 2. ¿Ya? Como no puede transportar el oxígeno como metahemoglobina, se produce la anoxia que se llama. ¿Ya?
Pero fíjense, cuando se quiere hacer el tratamiento antidótico por intoxicación con cianuro, ¿no? Lo que se hace, fíjense, es inducir a que se forme la metahemoglobina, o sea, que se produzca el hierro más 3. Fíjense, dice, no debe convertirse más del 10% de hemoglobina en metahemoglobina, porque si no ya llevaría a un estado de anoxia al paciente. Entonces se lo convierte con una ligera cantidad del hierro más 3, ¿no? Y luego se lo excreta, o sea, se lo precipita y se lo excreta, ¿ya? Normalmente, entre los alimentos, ¿cuáles son los alimentos, los aminoácidos que son precursores de compuestos cianógenos? Se tiene, por ejemplo, estos son aminoácidos. Se tiene la tirosina, la fenilalanina, la isoleucina y la valina, que me pueden dar estos compuestos, durrina, prunacina, lotaustralina y linamarina, que pueden dar compuestos cianógenos, ¿ya? El tratamiento en el estómago de la acción anticianuro, como les decía, aquí tenemos el cianuro, se les da sal ferrosa o férrica para que se convierta en ferrocianuro, ¿ya? Y el cianuro en presencia del sulfuro, o sea, esta sal ferrosa férrica, me produce los tiocianatos, ¿ya? Que estos tiocianatos se precipitan y se excretan a través de las heces fecales, por eso dice tratamiento en el estómago. En la sangre, lo que les explicaba arriba, se le administra, fíjense, nitritos, que los nitritos la van a convertir en la hemoglobina. Aquí, fíjense, está la hemoglobina como hierro más 2. Me produce la metahemoglobina, ¿ya? Y la metahemoglobina, por efecto de los tiosulfatos y las transulfurasas, estos cianuros se convierten en sulfocianuros que son excretables a nivel de orina, ¿ya? Y luego, ¿qué se hace? Se regenera la hemoglobina. Y aquí ya les expliqué los envenenamientos. Bueno, los envenenamientos por cianuro. Generalmente el envenenamiento por cianuro se puede dar en 3 formas, se puede manifestar en 3 formas. Puede ser toxicidad aguda, que es la anoxia que hablamos, ¿no? La toxicidad crónica, que sería la degeneración de las neuronas o desmielización de las neuronas. Esto es como desnaturalización. Y también se puede dar a través de la aparición del bocio. Esto es porque produce actividad antitiroidea, ¿ya? Y los cianuros, por efecto de esta enzima rodanasa, se convierten en el sulfocianuro o tiocianato. Ahora les voy a comentar otros compuestos que se encuentran presentes en forma natural y que son los glucosinolatos o los goitrógenos, ¿ya? Normalmente, en alimentos que están presentes en la canasta familiar, hay un grupo de compuestos que se conoce como glucosinolatos, ¿no? Que generalmente son hidrolizados por enzimas como la tioglucosidasa, ¿ya? Pero al hidrolizarse estos compuestos, estos glucosinolatos, me dan lugar a compuestos como los nitritos, los tiocianatos, los isotiocianatos, la goitrina, ¿ya? En ciertas circunstancias, estos compuestos que estamos viendo aquí, nitritos, tiocianato, isotiocianato, inducen a la aparición del bocio. ¿Saben lo que es el bocio, no? El bocio es como un tumor que aparece en el cuello,
un tumor benigno, vamos a decir, y que es característico en personas que han tenido déficit de yodo en su alimentación. Es por eso que hace ya no sé cuántos años, será por unos 30 o 40 años, yo desde que me acuerdo, empezaron a hacer campañas de colocar en la sal, ¿no? El yodo, la sal yodada que le llaman, ¿no? Entonces, porque a veces el yodo no está presente en forma natural en la alimentación, entonces hay déficit de yodo y se produce el bocio, ¿ya? Estos compuestos que estamos viendo aquí arriba, los tiocianatos, isotiocianatos, generalmente se encuentran presentes en algunas verduras y hortalizas del género Brassica. ¿Cuáles son estas hortalizas del género Brassica? Los repollos, o sea, las coles, el apio, el nabo, la col de Bruselas, el rábano, la coliflor, las espinacas, cebollas, yuca, etcétera, ¿ya? Son todas aquellas que cuando las comemos nos producen gases, ¿no es cierto? Gásidos de dióxido de azufre, que son fétidos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Algunos de estos compuestos impiden la captación del yodo por acción directa en la glándula tiroides, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hacen? La hormona que es la responsable de la asimilación del yodo, es la tiroxina, ¿ya? La tiroxina es la que me va a asimilar el yodo. Estos compuestos, estos que estamos viendo aquí, que están presentes en este tipo de alimentos, lo que hacen es interferir en la tiroxina, la inhiben en la tiroxina para que no lo capte el yodo y no lo asimile y se lo excrete. Al haber déficit de ese yodo, que no lo pudo asimilar la tiroxina, se dice que se produce la atrofia de la glándula tiroides, ¿ya? Y al haber esa atrofia, el síntoma característico es la aparición del bocio, ¿ya? Se dice que para que se produzca esto, se necesita un mínimo de 20 miligramos de goitrina o 200 a 1000 miligramos de tiocianato, de estos que están presentes en los repollos, para que se produzca el efecto bociógeno en el hombre, ¿ya? O sea, que la gente que le encanta comer, además, fíjense, es que hay algunos de estos grupos de alimentos que no los consumimos, digamos, en cantidades grandes, ¿no? Consumiremos pues un poquito cada día. A mí, por ejemplo, a mí el repollo no me gusta. La col de Bruselas, o sea, todo lo que sea repollo, la col de Bruselas, la coliflor, el pepino, el rabo, todo esto a mí no me gusta, no sé, yo tengo un gusto raro, ¿ya? Entonces, pero hay gente que le gusta y tampoco lo consume, pues seguramente en cantidades grandes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de bocio que se conocen? Tenemos el bocio de la col o de los repollos, que aquí se produce por interferencia en la captación de yodo por la glándula tiroides. ¿Cómo se mejora? Administrando yodo o la yodoterapia que se llama. Luego tenemos bocio de las semillas Brassica, ¿ya? Ahí están, en este grupo están los nabos, las cebollas, el apio. ¿Esto qué es lo que hacen? Impiden que se produzca la tiroxina, la glándula. ¿Y cómo se mejora? Tratando con esa hormona. Luego tenemos el bocio de las leguminosas, ¿no? Que impiden la absorción intestinal del yodo o reabsorción de la tiroxina. ¿Cómo se mejora esto? Con yodoterapia. Y aquí en esta tablita, rápidamente les voy a mostrar, los compuestos que contienen estos inhibidores, estos formadores del bocio o inhibidores de la tiroxina, generalmente se los conoce como heterócidos, ¿ya? Entonces aquí en esta tabla dice, principales heterócidos presentes en los alimentos del hombre y de los animales. Aquí tenemos el nombre del heterócido, el alimento donde están presentes, y los productos de la hidrólisis.
Aquí esto rápidamente quiero hacerles énfasis. Por ejemplo, fíjense la amigdalina y prunacina y la linamarosida está presente en almendras y nueces de frutos secos con cáscara, o semillas y torta de lino. El lino, por si acaso, es una oleaginosa, es una semilla oleaginosa, de la cual se extrae de la fibra más bien que produce la flor, se extrae el lino, ¿ya? O sea, más bien de esa, perdón, ¿saben el algodón, no? De la flor del algodón, esa fibra se hacen los hilados y se producen los tejidos de algodón. En el caso del lino es igual, de su flor se hacen hilados de lino y se confeccionan tejidos. Antiguamente las telas de lino eran muy cotizadas, ahorita hay telas de lino y son más caritas que del algodón, pero ya no son tan abundantes como hace 50 años, por ejemplo. ¿Cuáles son los productos de la hidrólisis de estos esterócidos? Fíjense, me dan gentobiosis más ácido cianhídrico más benzaldehído. En todos estos casos, fíjense, me da en la hidrólisis ácido cianhídrico. Por ejemplo, la bicianina y la faciolunatina, ¿no? Me dan, ¿dónde están presentes? En arvejas, en habas de lima, en garbanzos, en las habas, o sea, todas las legumbres del género Viciafaba que se llaman. Y fíjense, el producto de la hidrólisis son la D-glucosa más ácido cianhídrico más acetona. ¿Ya? Entonces esa es la idea, ¿no? De que en todos estos compuestos cuando se hidrolizan me dan el ácido cianhídrico. Bueno, esta tablita no debería estar acá. Las dosis por el grado de peligrosidad. No hace falta que lo vean acá. Luego tenemos otro grupo de sustancias naturales con acción tóxica que son los aminoácidos tóxicos. Ustedes saben qué son los aminoácidos, ¿no es cierto? Los aminoácidos son como los componentes básicos de la formación de proteínas. O sea, una proteína está formada por unidades de aminoácidos, ¿no? Entonces, hay, así como en el caso de los carbohidratos, por ejemplo, en los azúcares, ¿no? Tenemos entre los monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, generalmente hasta 4 tienen su nombre, ¿no? Tetrasacáridos, qué sé yo. Pero ya a partir de 5, ¿no? Los azúcares se conocen como oligosacáridos, ¿no? Igual en las proteínas, ¿no? Oligo hasta el 5 y ya adelante 5 ya se conocen como péptidos, ¿no? Bueno, así como hay en las proteínas que son polímeros de unidades de aminoácidos, también se dice que hay aminoácidos que no son proteínas, pero que producen efectos tóxicos, ¿ya? Entre estos aminoácidos tóxicos tenemos los latirógenos, ¿no? Como dice acá, son proteínas que están formadas por aminoácidos tóxicos, las cuales pueden estar presentes en semillas de algunas leguminosas del género Lathyrus, ¿ya? En este género Lathyrus se han identificado 2 tipos de compuestos que lo que producen es el trastorno que se llama latirismo, ¿ya? Este latirismo es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, que se conoce como neurolatirismo, o que dificulta la locomoción del enfermo y se conoce como osteolatirismo, ¿ya? No se olviden, el neuro y el osteo. Estos son aminoácidos y no proteínas, porque al ser sometidos a cocción no se pueden destruir ni inactivar, ¿ya? Y el efecto de esta sustancia es acumulativo. Por ejemplo, en animales, ¿no? Cursa como osteolatirismo, lo cual le produce deformación de las extremidades, ya que se dice que actúa en el colágeno de las conexiones, ¿no? De las articulaciones.
Entre las sustancias tóxicas que se han identificado dentro de los aminoácidos tóxicos, o dentro de los latirógenos, perdón, se tiene, por ejemplo, la beta-cianoalanina, la iota-glutamil beta-cianoalanina, el ácido tau, esta es una tau, N-oxalil, L-alfa-tau diaminobutírico y el ácido beta N-oxalil L-alfa-vena diaminopropiónico, que se conoce también con esta sigla, o AP. Se dice, por ejemplo, que este último es neurotóxico por vía oral para el pollo recién nacido y para una cepa de alta consanguinidad de ratones, ¿ya? Que produce síntomas de toxicidad nerviosa cuando se administra a animales jóvenes o en adultos, pero solamente cuando presentan malnutrición, ¿ya? En estas condiciones de malnutrición se dice que la barrera hematoencefálica se vuelve permeable, al igual que en los jóvenes, de tal manera que son sensibles a los efectos tóxicos de este aminoácido, ¿ya? Con, con esta actividad osteolatirógena tenemos también otras sustancias como el aminopropionnitrilo, el 2-cianopropilamino, beta-tau-L-glutamil, aminopropionnitrilo BAPN y la hidracina, ¿ya? Generalmente se dice que los latirógenos inhiben la hidroxilación de la prolina y la lisina, ¿ya? Durante la síntesis del colágeno, ¿ya? Por eso que al inhibir la formación del colágeno se producen deformación en las articulaciones. Bueno, hay otro compuestos tóxicos, estamos hablando, no se olviden, que nos producen un trastorno que se llama favismo, ¿ya? Se dice más o menos que hace 100 años este término ya se usó para denominar a la anemia hemolítica que se producía tras la ingestión de legumbres del género Vicia fava o por la inhalación del polen de esta planta, ¿ya? Las legumbres del género Vicia fava se encuentran en todas las habas, las arvejas, las vainitas, ¿ya? Eh, en estos alimentos se tienen los compuestos tóxicos que se conocen como isoburanilo y divisina, ¿ya? Que actúan estos generalmente como oxidantes del glutatión. De tal manera que cuando hay personas que padecen de deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sus glóbulos rojos, ¿no? Se produce el trastorno, ¿ya? Se produce rotura en los glóbulos rojos, ¿ya? La vicia fava también produce la aspiridina o la divisina en forma de vicina. Más o menos esto es lo que ocurre en esos pacientes que tienen, ¿se acuerdan cuando hablamos del tema ¿cómo se llamaba? Cuando han expuesto las alergias, las intolerancias alimentarias, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de las intolerancias, hemos visto, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, se daba en personas que no tenían en su flora intestinal la enzima lactasa. En este caso, se dice que hay pacientes, ¿no?, que no tienen la glucosa 6-fosfata deshidrogenasa, ¿ya? O sea, no tienen en su flora esta enzima. Generalmente esta enzima a la glucosa la hidroliza y me da el gluconato 6-fosfato. Ya en presencia del NADPH2, que estoy hablando de ver ustedes en nutrición o en microbiología, me da el glutatión oxidado, ¿ya? Que este glutatión, este reducido se ha ido acá, se ha pasado de acá.
El glutatión oxidado me da lugar al glutatión reducido, que es el que se dice que mantiene la presión en los glóbulos rojos, ¿ya? Al no haber este glutatión reducido, porque no había esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se produce la hemólisis, o sea, se revientan, se rompen los glóbulos rojos, ¿ya? Ve, aquí dice, el glutatión reducido mantiene la presión en los glóbulos rojos, para que no estalle. Pero como no hay esta enzima, no da lugar a que se forme el glutatión reducido. Esto, por si acaso, se da solamente en algunas etnias que no tienen en su sangre esta glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Luego tenemos otro grupo de sustancias tóxicas muy abundantes. Tenemos las que se conocen como hemoaglutininas o lectinas. ¿Ya? Estas son sustancias peptídicas que se encuentran en algunas legumbres como los frijoles o frijoles que le decimos nosotros, los porotos negros, las arvejas, lentejas, etc. ¿Ya? También se conocen como lectinas, ¿ya? También pueden estar presentes en peces y moluscos, en crustáceos y esponjas, ¿no? Como glicoglutinina, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Generalmente aglutinan a los eritrocitos o a los glóbulos rojos, que se llama hemaglutinación, ¿ya? Reducen la capacidad de absorción intestinal y se pueden combinar con las proteínas de las células epiteliales del intestino, impidiendo la absorción de nutrientes como la tiroxina, por ejemplo, que ahí me producirá el efecto bociógeno, ¿ya? O en animales que se ha experimentado, que se han alimentado con soya, por ejemplo. También se dice que pueden producir retraso en el crecimiento e inclusive la muerte en animales de experimentación. Hay semillas como el ricino, por ejemplo, que contienen este compuesto tóxico que es una lectina, que se conoce como ricina. No sé si les hablé el otro día, parece que algo les comenté. El ricino es una semilla oleaginosa que aquí en Santa Cruz lo conocemos nosotros como macororó. ¿Ya? El macororó tiene una semilla así que se asemeja a una garrapata, a una broquela. No sé si conocen el macororó. Esa semilla es tóxica porque contiene la ricina. No se puede utilizar el ricino para extraer aceite comestible, precisamente por la ricina. Pero se utiliza para extraer aceite para uso como lubricantes o barnices, ¿no? Aquí en Santa Cruz lo producían hace tiempo, hace años lo producían bastante. Y hace no sé si unos cuántos años, ahora por unos 7, 8 años, aquí hubo un caso que se puso de moda el macororazo, no sé si se acuerdan ustedes. El macororazo le llamaron un escándalo que hubo de que no sé qué comandante de la octava, creo, de la octava división, le prestaba soldados a unos empresarios que eran productores de macororó, ¿no? 30, 50, 100 soldados para la cosecha del macororó. Entonces la prensa se enteró y fue y lo fotografió y lo denunciaron públicamente, ¿no? Que por qué iban a hacer uso como mano de obra barata a los soldados que estaban prestando su servicio militar. Eso le llamaron el macororazo. Bueno, eso cuando les hablo del ricino, porque fue un caso bien bullado aquí en Santa Cruz. ¿Ya? Hay otras fitohemaglutininas que están presentes en algunas leguminosas como la facina y en frijoles, por ejemplo, en frijoles, perdón, la facina en frijoles y la soyina en la soya. Estos compuestos tienen gran afinidad por los residuos glucídicos que están presentes en la superficie de los glóbulos rojos, por eso es lo que los precipitan o los coagulan, si valga el término. ¿Ya? Se dice, por ejemplo, que en ratas que han sido esto aluvia, por ejemplo, por si acaso los españoles
A los frijoles le dicen alubia. ¿Ya? En ratas, por ejemplo, que fueron alimentadas con frijoles en el crecimiento, al producirse disminución en la utilización del nitrógeno, ¿no? Se produce pérdida de la ganancia de peso. O sea, no crecen, no aumentan de peso. En algunas variedades de vainita, se dice que las lectinas pueden representar hasta un 10% de las proteínas. ¿Ya? La soya contiene grandes cantidades de hemaglutinina, ¿no? Y que generalmente, para poder evitar su toxicidad, se mezclan con otras oleaginosas, ¿ya? Las lectinas de la soya se dice que representan el 1% de las proteínas del grano, ¿ya? La hemaglutinina se dice que es más tóxico que los inhibidores de la tripsina, ¿ya? Ambas están presentes en los porotos negros, en las vainitas, etc. Generalmente, ¿cómo se puede destruir estas lectinas? Con calor húmedo y temperatura, o sea, con una pasteurización. También tenemos dentro de los compuestos tóxicos, tenemos las llamadas saponinas, que en algún momento tal vez ustedes han escuchado hablar de las saponinas. Las saponinas, por si acaso, son unos compuestos amargos que están presentes en la quinoa, ¿no? Si ustedes, digamos, agarraran semilla de quinoa del árbol, de la planta, ¿no? Y quisieran comerla, es amarga. Eso es por la presencia de saponina. Generalmente esa saponina, ¿cómo se las elimina? La quinoa se la cosecha y se le hace una limpieza para separar las piedritas, porque las quinoas se dan en lugares áridos allá en el altiplano y hay mucha piedrita en el terreno. Entonces cuando lo cosechan, si la cosecha no a pesar que siempre es manual, siempre se van piedritas. Entonces se le hace una limpieza y luego se la tuesta, se le da un tostado y luego se le hace un lavado. En ese lavado, generalmente, ahí se separan las saponinas que me dan espuma, son formadores de espuma. Y recién así es lo que llega a nuestras mesas. O sea, ustedes lo compran la quinoa del supermercado y ya la ponen a cocinar, a la sopa, no sé, el preparado que van a hacer. Ya está libre de saponina, ¿ya? Las saponinas tienen propiedades tensoactivas, por eso lo que producen es espuma. Acuérdense, si ven la etiqueta de un detergente, dice tiene tensoactivos, dice, ¿no? Que elimina las manchas y no sé qué más, ¿no es cierto? Pueden producir, como decíamos, hemólisis en los glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Dónde están presentes las saponinas? En la alfalfa, en la espinaca, en la remolacha, en el espárrago, en la quinoa, la soya y el té. Hay también un tubérculo que ustedes han tenido oportunidad. Yo tuve oportunidad de conocer, ustedes no creo. No sé si conocen la oca. La oca es como una papa larguirucha, ¿no es cierto? Y es amarilla, media blanca, media amarilla. Y cuando la ponen al sol se vuelve dulce, ¿no es cierto? O cuando la cocinan, los azúcares que estaban como carbohidratos como carbohidratos se convierten en azúcares y se siente el sabor dulce. Es como el camote. El camote así crudo, a ver, métanle la uña y prueben, no se siente nada de dulce, pero lo hacen cocer y ya es dulce, ¿no es cierto? Bueno, hay esa papa que les digo que es muy parecida, exactamente igual que la oca, pero no es dulce. Yo hasta ahorita siempre me olvido el nombre, yo lo conocí ese tubérculo, porque cuando yo estaba estudiando en La Paz tenía una amiga que estaba estudiando licenciatura en química y ella hizo su tesis sobre extracción de saponinas precisamente de ese tubérculo. Ese tubérculo es amargo, no es comestible.
y para que sea comestible generalmente lo congelan, ¿no? Lo congelan y recién se puede cocinar, se inhiben las saponinas, algo así. Bueno, la sapogenina es una fracción o una glicona de la saponina, ¿ya? Se dice que es naturaleza esteroidea o terpénica, ¿ya? Eh, presentan el poder hemolítico, ¿no? Sobre los eritrocitos. Generalmente las saponinas se emplean como aditivos alimentarios, ¿no? En algunos países como correctores del sabor o sus propiedades espumantes. Pero en otros, como en Alemania, por ejemplo, ya la han prohibido su legislación hace más de 20 años, me parece. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar algo que creo que comentaron cuando hablaron de los... La verdad no me acuerdo si lo comentaron este tema, pero yo se los voy a dar rápidamente. Que son parte de los compuestos naturales con acción tóxica y son los que se conocen como estimulantes y compuestos psicoactivos, ¿ya? Dentro de estos compuestos psicoactivos tenemos los que se llaman los pseudoalcaloides, ¿ya? Estos pseudoalcaloides, que lo vamos a ver aquí, se conocen como la cafeína, la teobromina y la teofilina. Bueno, y también tenemos la paraxantina. Pero aquí un poquito se les da definición de lo que son alcaloides. Los alcaloides son bases nitrogenadas parecidas a los álcalis, ¿ya? Y que se encuentran en forma de sales, ¿ya? Sales como, por ejemplo, como el ácido acético, oxálico, láctico, málico, tartárico y cítrico. Los alcaloides, o bajo el término alcaloides, se agrupan más de 6.000 sustancias, ¿no? Que siguen un complejo ciclo de metabolismo nitrogenado, ¿no? Y que tienen efectos que ustedes ya conocen, ¿no? Pero hay algunas que están presentes en el reino vegetal, se dice que 25% de las plantas lo contienen, y en algunas especies se suele encontrar hasta un 10% en las flores, ¿ya? Dentro de estos alcaloides que son muy conocidos, ya hubo un tema que expusieron alcaloides, ¿recuerdan? Aquí estoy hablando de los compuestos psicoactivos, ¿ya? Por ejemplo, entre los de la especie Solanum, ¿no? Es digno de destacar, por ejemplo, la solanina, ¿no? Que se encuentra presente en la papa, ¿ya? No sé si más adelante creo lo comento. La solanina se encuentra en la papa y generalmente se acumula en las papas tiernas cuando han sido expuestas al sol. Ustedes saben que las papas están casi en la superficie de la tierra, ¿no es cierto? Hay algunas que están descubiertas. Cuando las papas están tiernas y les da el sol, se produce la solanina, que le da un color verdoso a las papas. Y si ustedes la prueban esa papa, si la probaran, tiene un un sabor medio dulzón, medio ligeramente amargo. Esa solanina es tóxica para el humano, produce una serie de trastornos que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero generalmente, ¿qué es lo que hace la gente cuando le toca esas papas verdosas? Agarra y la corta esas partes y las bota, ¿no es cierto? Por eso no se producen las intoxicaciones. Bueno, ahorita les voy a hablar, a ver si lo tengo más allá. Se me falta harto. Ya, les voy a hablar de los pseudoalcaloides, ¿ya? Estos pseudoalcaloides, escucha, ¿qué pasó? Estos pseudoalcaloides se les hace énfasis por lo siguiente, porque son muy utilizados por los humanos, ¿ya?
Tienen una estructura molecular que presentan 3 radicales R1, R2 y R3 con una distribución X, vamos a decir, ¿ya? Si estos 3 radicales son los grupos metilo, o sea, CH3, estamos hablando de la cafeína, ¿ya? Que la cafeína, ¿dónde se encuentra? Se encuentra no solamente la cafeína, por si acaso se encuentra en el café, como cree la mayoría de la gente. Se encuentra presente en el café, en el té, en el cacao, en las bebidas colas y en la hierba mate, ¿ya? Si de los 3 radicales, fíjense, uno es un radical hidrógeno y otros son 2 grupos CH3 o metilo, estaríamos hablando de la teobromina. La teobromina se encuentra presente en el té. Si tenemos 2 radicales CH3 y este tercero es H, estaríamos hablando de la teofilina, que está presente en el cacao. Estos 2 que estamos viendo son exclusivos del té y del cacao, mientras que la cafeína se encuentra en todos estos compuestos que vemos acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos tóxicos de la cafeína? Se dice que tiene actividad sobre las catecolaminas, o sea, tienen efectos vasodepresores que a largo plazo pueden producir un efecto contrario, ¿ya? Se habla de que hay mutagenicidad y teratogenicidad, ¿no? Se habla de que puede haber posible inhibición de la posreplicación del ADN. Va a depender de la especie, el desarrollo, las vías de administración y las dosis. Por vía oral se dice que la toxicidad es menor. Fíjense este dato, se dice que alrededor de 8 cafés diarios ya pueden dar casos de toxicidad en el caso del café, ¿no? La toxicidad aguda, o sea, la dosis oral letal está entre 150 a 200 miligramos, ¿ya? La dosis mínima, la dosis tóxica mínima es de 2 a 5 miligramos por kilogramo, aquí falta por kilogramo, arriba. ¿Cuáles son los síntomas que nos produce el café o la cafeína? Perdón. Nos produce insomnio. Generalmente cuando uno es estudiante, nosotros cuando éramos estudiantes nos amanecíamos tomando café para no dormir. Produce insomnio, produce náusea, produce vómitos, diuresis, uno a cada rato va a orinar y produce taquicardia. Cuando nos acercamos a las dosis tóxicas, ¿qué fue? Cuando nos acercamos a las dosis tóxicas se produce hipertensión, infarto de miocardio debido a la constricción, produce úlceras gástricas y cáncer de tracto urinario, aunque no está comprobado totalmente. Por ejemplo, fíjense, aquí hay para darles una idea, la misma dosis de cafeína está presente en el té que en el café. Por ejemplo, se dice que una taza de café torrefacto o café molido, el café que tomamos aquí en Santa Cruz muchísimo antes que aparezcan los cafés instantáneos solubles, ¿no? El café batido que le llamábamos, ¿no? Que a veces hay gente que todavía lo consume. Una taza de café torrefacto o café molido tiene 85 miligramos de cafeína. Una taza de café instantáneo o soluble, Nescafé o el café soluble que quieran, 60 miligramos de cafeína. Una taza de café descafeinado, 3 miligramos. El café descafeinado no le pueden bajar más de 3 porque ya lo encarece. Ya, aún así el café descafeinado es caro porque es un proceso que le aplican para bajarle la cafeína de 85 a 3 miligramos. Una bolsita de té tiene 80 miligramos de cafeína. Fíjense, igual que una taza de café. Una taza de chocolate caliente soluble, los españoles el café, el chocolate soluble, lo sirven espeso, más espeso que el api, no sé si alguna vez han tomado api. Contiene 40 miligramos de cafeína. Yo me acuerdo que allá en una oportunidad dicen, vamos a comer decían, chocolate con churros.
¿Saben lo que es el churro, no? Ese chocolate espeso, ¿no? Ese chocolate espeso ahí lo sumergían los churros y se lo comían, ¿no? Porque era tan espeso. Fíjense, 200 ml de bebida cola tiene 60 miligramos de cafeína. Y comparen, ¿no? Fíjense, comparen. La dosis letal, la dosis máxima letal de cafeína en el hombre es 1,5 gramos o 1500 miligramos por día. ¿Ya? Yo les hago calcular generalmente cuando estamos en clase a cuántas tazas equivale tener esta dosis tóxica de 1,5 gramos de cafeína por día. Y sale más o menos, en base a esta proporción, sale 17 tazas de café normal, café torrefacto. Entonces yo les digo, 17 tazas, no creo que haya una persona que se tome 17 tazas de café al día, ¿no? El más cafecero, como dicen, tomará pues 10, por decir algo, ¿no? Entonces, por eso lo que no se dan intoxicaciones agudas por cafeína, ¿ya? Y aquí en esta tablita, ¿qué hora? Cuarto. En esta tablita, fíjense, hay los efectos nocivos de la cafeína. Aquí tenemos los efectos por intoxicación crónica y por intoxicación aguda. Acuérdense que la intoxicación crónica se refiere, o más bien la intoxicación aguda se refiere a los síntomas que se producen dentro de las primeras 24 horas. Y cuando hacemos los estudios toxicológicos, dentro del mes, digamos, mientras que los de crónica es arriba de ese periodo, ¿ya? En los síntomas de intoxicación aguda que se presentan dentro de las 24 horas, fíjense, tenemos trastornos digestivos, ¿no? Que hace rato hablamos, ¿no? De diuresis. Nos produce anorexia, ¿no? La anorexia es la pérdida de apetito que le produce a la persona, produce cefaleas o dolor de cabeza, irritabilidad, insomnio y disminución de la eficacia física y mental. Ustedes tomen toda la noche café, ¿no? Y el otro día van a amanecer turumba así y medio opa, no puede razonar, ¿no? Es el efecto de la cafeína. Y los efectos por intoxicación crónica se produce excitación, palpitaciones, insomnio, sensación de angustia, taquicardia, vértigo, náuseas, vómito, poliuria y colapso nervioso. Esto cuando ustedes están ingiriendo todo el tiempo ingieren cafeína y cuando dejan de ingerir les produce estos síntomas. Y aquí es lo que les voy a argumentar. Yo en clase lo hago más ameno esto. Por ejemplo, aquí decían, aquí nos ponía, por ejemplo, entre los compuestos que tienen cafeína, aquí fíjense, la nombramos a la hierba mate. Y yo hago énfasis acá. No sé si en el curso habrá algún chaqueño, pero los chaqueños, por ejemplo, creo que día y noche están tomando con su poro, tienen su hierba al agua, ¿no? Entonces, así como hay gente que es adicta a la cafeína, hay gente que es adicta a la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que no toma otra bebida si no toma la Coca-Cola. Entonces, la gente que toma hierba mate, yo les digo, en plan de broma, ¿no? Hay gente que sacan su termo su termo de agua para poner su poro, aunque sea delante del Papa o del presidente, no les da vergüenza, ¿no? Nosotros antes, cuando estábamos en la escuela, desde la escuela nos enseñaban que era prohibido uno servirse así, haya sido agua, en una clase, por ejemplo, delante de gente. Entonces, ¿eso por qué lo hacen? Porque ya son adictos a la cafeína que tiene la hierba, ¿no? Hay gente que todo el tiempo, y si, a ver, quítenle un día a esa persona su hierba mate, seguro que se va a poner
nervioso, le va a dar esas crisis nerviosas que estamos comentando por allá, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros generalmente les prohibimos, ¿ya se ha ido? Sí. Generalmente les prohibimos les prohibimos a nuestros hijos, a los chicos, que no tomen café. Pero sin embargo, les permitimos que tomen té, que tomen chocolate, que tomen las bebidas cola y que tomen la hierba. Estamos igual ingiriendo la cafeína. Y ya les digo, los adictos que yo he verificado son los que toman la hierba mate todo el rato, ¿no? No sé si habrá alguno ahí en el curso. ¿Qué hora es ahorita? A ver, 10 minutitos más para no cansarlos mucho. Hay otro grupo, perdón, de compuestos que son con acción tóxica, son los inhibidores colinesterácicos, se llama, ¿ya? ¿Dónde se encuentran los inhibidores colinesterácicos? ¿Por qué se dice colinesterácico? Porque son los que inhiben a la colina, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí en este grupo, el brócoli, los repollos, la col, el pepino, zanahoria, los tomates, naranja, fresa, rábano, las papas, ¿ya? Aquí es lo que les decía de las papas, ¿no? En sus partes verdes, dice, sobre todo en los frutos, contienen la solanina y la chaconina. Pero la literatura habla más de la solanina, ¿ya? La solanina posee los azúcares galactosa, ragnosa y glucosa, ¿ya? Y la chaconina tiene 2 moléculas de ragnosa y una de glucosa. El contenido, fíjense, en las papas de la solanina, más o menos está entre 2 a 15 miligramos por cada 100 gramos. Pues se produce lo que le decía el enverdecimiento debido a la exposición de la luz y haberse cosechado antes de tiempo, ¿ya? Eso hace que aumente la concentración. Las papas inmaduras o también en los nódulos, en los brotes que salen cuando la papa ya empieza a germinar, está presente en alta concentración la solanina. Generalmente las papas deterioradas o infectadas por microorganismos van a aumentar su contenido. La solanina, por si acaso, es estable al calor, o sea, aunque lo hagamos hervir, es estable, no se descompone y es insoluble en agua, ¿no? ¿Por qué es insoluble en agua? Porque ustedes esa papa verde córtenla, tritúrenla y sigue verde, no se solubiliza, ¿ya? La toxicidad, tenemos más o menos la dosis tóxica en el hombre sería 25 miligramos y la dosis letal superior a 400 miligramos. Ya les digo, generalmente la gente lo corta esa parte verde de las papas y no la ingiere, ¿no? Si el contenido más o menos llega a un 0,04%, estos son los síntomas de la solanina: ardor de garganta, dolor de cabeza, abatimiento, vómitos, dolor de vientre y diarrea, excitación, taquicardia. En casos graves se produce perturbación mental por edema cerebral, coma, calambres y muerte, principalmente en niños, ¿ya? Y luego tenemos los cancerígenos en los alimentos. Y con esto vamos a terminar. Los cancerígenos, han hablado ustedes de la dieta y cáncer, pero no se ha hablado mucho, pero se dice que generalmente hay una valoración de la importancia y riesgo de los elementos cancerígenos, principalmente cuando se habla de la dieta, ¿ya? Es objeto de controversia, ¿no? Para determinar cuáles son las sustancias implicadas que poseen sustancias cancerígenas en la actualidad, ¿ya? Y actualmente, a través de los estudios epidemiológicos, lo que se hace son medidas preventivas para disminuir el cáncer en los diferentes tipos que se conocen, ¿no es cierto? Pero, como vieron ustedes en ese tema que expusieron, disminución de las grasas y aumentos de productos vegetales presentan efectos favorables, ¿no? Para disminuir la incidencia de cáncer, ¿no? Como por ejemplo la ingesta de fibra.
Tenemos las hidracinas, que estamos dentro de los cancerígenos. Principalmente se tiene la monometilhidracina, que se ha comprobado que es cancerígena en ratón y hámster, cuando se le ha hecho una administración crónica. Se ha comprobado que produce tumores de pulmón, hígado y ciego. Estas hidracinas están presentes en algunas variedades de hongos comestibles. Es volátil, puede eliminarse por ebullición. También las hidracinas pueden poseer importante toxicidad aguda, además de que son cancerígenas. O sea, me pueden producir, por ejemplo, dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? O puede también dar complicaciones hepáticas. Y luego tenemos los... Escucha. Aquí vamos a verlo. Luego tenemos los fotosensibilizadores que se llaman, ¿no? Que la fotosensibilidad es una reacción cutánea que se produce cuando nos exponemos al sol, ¿ya? Debido a presencia de sustancias que se encuentran en la piel, ¿ya? Entonces, algunas de estas sustancias pueden provenir de algunos alimentos que ingerimos en la dieta y se manifiestan por la exposición al sol como alergia, ¿ya? Entonces, cuando se activan por la luz estas moléculas, se dice que se producen radicales oxigenados, ¿ya? Que van a conferirle a estos compuestos potenciales mutágenos o cancerígenos, ¿ya? Es por eso que se habla de cáncer de piel, ¿no? Cuando en regiones tropicales donde la gente mucho se expone al sol. Generalmente esto ocurre en países que tienen costa, ¿no? Nosotros al Piraí no más vamos, pero ya también hay hábitos de ir a las piscinas, ¿no? Y broncearse. Pero en el caso de los países que tienen costa, en el verano todo el mundo se va a la playa y se expone al sol. Obviamente que también ya se ha concientizado a la gente de utilizar protectores solares. Yo estuve en España. Es un absurdo que una persona, desde el niño, no lleve su protector solar cuando va a la playa o a la piscina. Es un absurdo, ¿no? Los educan desde niños ahí que tienen que usar esos protectores, ¿no? Con determinados filtros. ¿Dónde se encuentran estos fotosensibilizadores? Se encuentran en la pastinaca, que me imagino que es una hierba parecida a la espinaca, en el perejil, en el apio, ¿ya? Estos contienen las llamadas furocumarinas, que también las comentamos al comienzo, que hacen que se formen radicales libres, ¿no? Que inducen a formación de puentes entre las dos cadenas de ADN, originando las mutaciones, ¿ya? Ya, lo vamos a hacer aquí, no quiero cansarlos mucho, ya para la siguiente clase nomás terminaremos este tema, que ya no me falta mucho, y las exposiciones que terminan, que faltan, ¿ya? Ahí, fíjense, termina este tema.